del Ministerio Poderosa Visión. La persona que recibió el nombre del ministerio, que engendró el ministerio y que dio luz al Ministerio Poderosa Visión. Con este aplauso la recibimos. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Damos gracias al Señor. La verdad que sorprendieron una vez. Bueno, yo esta noche quiero dejarles una palabra antes de orar por todas las necesidades. Y le pedí al Señor que me hablara acerca de qué hablarles, qué decirles, qué compartirles, ¿verdad? Y en una noche de aniversario de 20 años, que no es poca cosa, ¿qué les podría hablar sino de llamado? Aprovechando que está el liderazgo, que han hecho un esfuerzo por llegar, que hay pastores y líderes, ¿cómo no hablarles del llamado de Dios y de su respaldo? ¿Cómo no hablarles a los jóvenes, a los adolescentes, aquellos que hemos andado un tiempo, pero aquellos que también son adultos jóvenes? ¿Cómo no hablarles de la importancia de seguir el llamado de Dios? De que a pesar de toda situación, a pesar de todas las circunstancias que puedan florecer, emerger y aún confrontarnos, siempre vale la pena aceptar el llamado de Dios, ser obedientes a Él y esperar el respaldo en todas las circunstancias. Por eso quiero hablar acerca de Ezequiel en unos poquitos versos del capítulo 1. Este sacerdote que vino y que fue llevado, en realidad no fue por sí mismo, sino que fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Un sacerdote de Judá, cuando en aquel momento las circunstancias hicieron que este hombre de Dios, este varón, tuviese que ser deportado a Babilonia. Y pasó un tiempo, pero a los 5 años de su deportación, él tiene una visión. Ahora, sabe que este hombre, que fue contemporáneo a Jeremías, tuvo las visiones más esplendorosas. Su libro está lleno de simbolismo, de figuras. Tanto así que Jerónimo, aquel que hizo la traducción, la primera traducción del Antiguo Testamento, que fue encomendado a su vida a través del primer papa, porque estoy hablando del año 400, 450 antes de Cristo. El primer compendio, la primera traducción del Antiguo Testamento desde el griego y del hebreo al latín, que se llamó la Vulgata. ¿Sabe por qué? Porque era para el vulgo. Esta traducción llegaba a donde no había podido llegar la palabra de Dios. Y déjeme que me emocione cuando pienso que todavía en aquel tiempo no había posibilidades de acercarse a la palabra. En mi tiempo, cuando conocí al Señor y no tenía una Biblia, y fui a ¿dónde? A una iglesia, a pedirle a un sacerdote que me diera la posibilidad de tener una, me dijo, no, la Biblia no es para todos. Y la verdad que eso me conmocionó, y cuando leo esta historia tan real, tan verídica, donde se encomienda a este varón, Jerónimo, que era doctor, que era una persona capacitada, que había estudiado, que se había preparado para hacer tremenda traducción. Él, habiendo recibido esa encomienda, él se va al oriente, se esconde en una cueva ahí en Belén y desde ahí hace la traducción a través de mucho tiempo para que esa Vulgata, esa traducción, ese compendio
de conocimiento ancestral, de historia, de palabra de Dios, se comience a manifestar a aquellos que no tenían esa capacidad. Y la verdad que llegó a decir de este libro de Ezequiel, cuando hizo la traducción, dice, es un mar en la inmensidad de Dios. Llegó a decir, es una capacidad de ríos, de misterios en ese laberinto de Dios. Sí, porque Ezequiel, el libro de Ezequiel, si usted quiere entenderlo con su mente natural, no va a poder. El libro de Ezequiel tiene figuras, tiene simbolismo, tiene una sabiduría divina que tenemos que entenderlo mediante revelación y conocimiento de la voluntad divina por medio de los tiempos y llegar al punto de decir, esto es lo que Dios quiere. Todos conocemos el capítulo 37 donde se manifiesta Ezequiel a través de una visión donde le habla a Israel por ese valle de los huesos muertos, pero que por medio del Espíritu Santo comienza a vivir, comienzan a levantarse como un ejército. Y eso es lo que recibe Ezequiel. Ahora conocemos nosotros el Ezequiel del libro, conocemos al Ezequiel que está ahí hablándonos acerca de todas las maravillas que recibe de parte de Dios. Pero hermanos, y ahora sí, quiero leerles esos versos, esos primeros versos, los tres primeros versos del capítulo 1. Ese Ezequiel fue llevado cautivo y estaba en medio de la cautividad, en medio de esa situación, siendo un sacerdote, siendo parte de ese pueblo de sacerdote, de ese barrio de sacerdote, donde lo habían puesto en cautividad. Y dice que estaba a la orilla del río Quebar. Y mientras yo meditaba sobre eso, lo veía Ezequiel, quizás mirando correr ese río, fluyendo ese río y pensando la libertad que ese río tenía para fluir, para buscar otros caminos, otros lugares, mientras que él estaba emplazado en ese lugar sin poder moverse, teniendo a su lado otros que compartían esa cautividad, pero él mismo sintiéndose mucho más cautivo, porque yo no sé cómo, de qué manera él mantuvo su fe para poder emerger de toda esa necesidad y poder esperar de parte de Dios, que Dios le hablara, que Dios le dijera, que Dios le revelara, que Dios pudiera consolar su corazón. Yo no sé de qué manera él pudo en medio de toda esa situación todavía mantener ese nivel de fe. Y orando a Dios, yo le decía, Señor, dame ese nivel de fe, que en medio de cautividades, en medio de soledades, en medio de situaciones difíciles y de grandes quizás sufrimientos, yo pueda ver no solamente el río fluir y buscar su cauce y añorar seguir ese río, sino también esperar que desde el cielo se me abra una ventana, que me abra y que me dé visiones de Dios, porque eso es lo que Ezequiel recibió, visiones de Dios. Dice el verso 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Allí todavía Ezequiel era un sacerdote. Un sacerdote que luego fue un profeta, que es el tercero de los profetas mayores. ¿Cómo hizo Ezequiel? ¿Qué pasó con Ezequiel de ser un sacerdote a ser un profeta que anunciara no solamente la liberación de este pueblo, sino lo que había de venir aún en el futuro
aquello que era la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Ezequiel?